Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el gran gusto de contar con la presencia de un invitado de lujo. Él es Víctor Argüelles, quien nació en Tuxpan, Veracruz, en 1973. Es artista plástico y poeta. Ha ejercido la docencia en artes y diseño en universidades de Chiapas y el Estado de México. Actualmente ofrece talleres de creación plástica de manera independiente en Cuernavaca, Morelos. Es maestro en estudios de arte y literatura por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y licenciado en artes plásticas por la Universidad Veracruzana. Egresó de la especialización en literatura mexicana del siglo XX, UAM Azcapotzalco, y de los diplomados Escritura Creativa en la Universidad del Claustro de Sor Juana, Creación Literaria en el IMBAL y Gestión Cultural en SECBER. Ha presentado más de 10 exposiciones individuales desde 2002 y cerca de 80 muestras colectivas desde 1989. Su trabajo creativo involucra dibujo, pintura, ilustración y poesía. Su trabajo visual y literario ha sido publicado en fanzines y revistas nacionales y extranjeras como El Búho, Opción, Timonel, Página Salmón, Grafógrafos, Cariátides, Sonda, etc. Es autor del poemario ilustrado Signos de Espera en 2018 y de la plaquette El Sello de la Tinta 2022, proyectos de edición independiente. Ha compartido lectura de su trabajo poético en lugares como Casa Museo, León Trotsky, Museo del Chopo, Fil Guadalajara, Fil Zócalo, Imbal, Universidad del Claustro Sor Juana, UNACH, UAM, etc. Algunos de sus poemas han sido traducidos al neerlandés, portugués, inglés e italiano para distintos proyectos como revistas y antologías. En 2009 obtuvo el primer lugar en poesía, cuarto certamen literario Palabra en el Viento, Centro Regional de Cultura Ecatepec, Instituto Mexiquense de Cultura. Y en 2011 obtuvo el tercer lugar en poesía, segundo concurso Casa Talavera, UACM. Organiza desde 2016 el Encuentro de Escritores en Resistencia desde el Cerro del Viento, en Ecatepec. También ha organizado los recitales de poesía del Festival Internacional de Poesía FIP, Palabra en Mundo, en sus versiones locales en Ecatepec 2016 y 2018 y de manera virtual en Tuxpan en 2021. Pues le agradecemos muchísimo que haya aceptado esta cordial invitación, maestro Víctor. Yo tuve el gusto de conocerlo precisamente en ese noveno encuentro de escritores en Resistencia y me gustaría que hoy nos pudiera hablar un poco acerca de cómo surge este proyecto, qué encuentra en las nuevas voces de la literatura actual que em, merecen tener ese espacio que usted les brinda en ese noveno, en ese encuentro de escritores. Bueno, pues principalmente quiero empezar como agradeciéndote la invitación a participar en este tu proyecto, en este tu espacio y particularmente en el proyecto del Encuentro de Escritores en Resistencia. Ha sido un proyecto que se ha nutrido constantemente año con año desde 2013. Primero recibiendo un nombre que no era propio de nuestro proyecto, pero que lo bautizamos o lo hicimos nuestro durante 3 años, de 2013 a 2015, y que fue el Encuentro de Escritores por Ciudad Juárez en Ecatepec. A raíz de eso, pues nos motivamos a realizar un encuentro que tuviera ya como objetivo visibilizar las literaturas que se realizan en el Estado de México, concretamente en Ecatepec, que es una ciudad pues como con alguna imagen medio pesimista en el sentido de la inseguridad que se ha suscitado en los últimos tiempos y sobre todo con la inseguridad por parte de los, bueno, de esta ola de feminicidios que ha tenido desde hace algunos años, ¿no? Entonces, justamente para el año 2013 estábamos en un punto, pues un punto clímax, ¿no? De inseguridad, de violencia, y fue que a mí particularmente se me ocurrió participar en esta iniciativa de carácter nacional e internacional
y me di a la tarea de investigar y de invitar a compañeros, amigos y muchos interesados en compartir su trabajo literario. Entonces pues ya, han sido 9 ediciones como Resistencia y han sido 3 años como antecedente. Bueno, hemos tenido como antecedente 3 años como escritores por Ciudad Juárez, pero el interés está ahí, es como muy latente aún, que las nuevas voces, ahora que preguntas acerca de las nuevas voces, la nueva literatura, que se sigan sumando a esta iniciativa que tiene como propósito pues visibilizar el problema de la violencia y sobre todo darle un espacio a través de la literatura, porque ciertamente no lo tiene, porque encontramos a nivel nacional, a nivel internacional, muchas iniciativas de encuentros literarios, encuentros de escritores, de poetas, que en general pues trabajan con la idea de la literatura, pero, pero tener un espacio totalmente exclusivo para, para utilizarlo como una especie de protesta pacifista, pacífica, por medio de la literatura, yo siento que casi no se ve. Entonces, tomando un poco esta tendencia que fue propia del norte del país, Chihuahua, Ciudad Juárez, Chihuahua, pues y dándole una identidad propia en el Estado de México, fue que este encuentro pues empezó a tener como mayor presencia, arropados por el trabajo y por las instituciones, algunas instituciones del Estado de México, como el INA y los centros regionales de cultura, como el Centro Regional Ecatepec, José María Morelos, la propia Casa de Morelos y algunas otras espacios independientes. Entonces, bueno, para mí es un proyecto que me ha dejado una grata experiencia y que nos ha dejado, porque a los participantes también y también a Hilda, que es mi compañera también en las gestiones y en la organización desde hace ya bastantes años. Me gustaría que nos pudiera comentar un poco al respecto de qué poder o qué significado cobra hoy en día la poesía en un mundo donde precisamente está la violencia exacerbada y donde pareciera que ya no basta solo visibilizar, sino que debe de haber otras acciones a emprender más concretas incluso para erradicar realmente la violencia que se vive, no solo como mujeres en mi caso, sino en general como sociedad. ¿Para qué nos sirve la poesía en un medio, en un entorno donde se vive extrema violencia? Sí, la palabra visibilizar pues es solamente una palabra que traemos a colación para poner en el centro de la discusión el tema de la violencia, específicamente en contra de las mujeres. Pero creo que sí, coincido contigo, que no solamente se tendría que quedar en la palabra visibilizar, porque, porque realmente hacen falta más acciones, hacen falta más iniciativas, que yo creo que en muchos de los casos se han estado haciendo, se han estado llevando a cabo, propiciados por el trabajo de las mujeres. Entonces eso también es muy relevante porque la mujer participa, las mujeres artistas, las mujeres escritoras participan y empiezan a proponer sus propios proyectos que tratan de sacar o que sacan de esta pasividad en la que se encuentra la literatura. Porque bueno, en fin, podemos pensar qué puede hacer un texto escrito en una revista o qué puede hacer una lectura abierta en el micrófono en un lugar público. Yo creo que lo principal es que tiene que mover, tiene que sensibilizar para de ahí poder tomar más acciones, ¿no? La primera parte yo creo que lo tenemos, que es al tener ya un espacio, al tener ya como una identificación, como encuentro, lo que tenemos y lo más importante es que estamos llegando, que tenemos, como que tenemos esa oportunidad de poder conectar con el público a través de la sensibilidad.
Es decir, las personas que nos escuchan se sensibilizan por la problemática y es ahí donde también se pueden tomar acciones, ¿no? O sea, sí hace falta todavía mucho trabajo, sobre todo mucho trabajo de comunidad, mucho trabajo con los colectivos, con los grupos, con los distintos colectivos que existen y que no solamente están en el contexto del arte, porque también aquí es muy importante que el arte es una, pues ahora sí como es una herramienta de trabajo para nosotros, es un campo de expresión, es una forma también de poder hacer latente un problema social, pero también está, pero también está lo otro, es decir, lo que está vivo, es decir, como núcleo vivo en las comunidades, en los municipios, concretamente de Ecatepec. O sea, si vemos en Ecatepec hay muchos grupos, muchas colonias, hay muchos sectores, y hay muchas poblaciones que necesitan un poco de este trabajo de nosotros los artistas, ¿no? Para poder sensibilizarse. Entonces, bueno, sí, coincido contigo, hacen falta muchas acciones, hacen falta mucho trabajo, pero vamos poquito a poco. Yo creo que, como lo comenté yo en el encuentro, aportamos un granito de arena, yo pues como parte principal del proyecto, y Hilda también, y ustedes como también parte importante de este proyecto, dando la voz a una iniciativa y a un trabajo que tiene como propósito, pues no solamente visibilizar, sino tratar de cambiar, porque es precisamente eso lo que buscamos, cambiar un poco esta conciencia, porque si cambiamos la conciencia, hay más posibilidades de poder hacer más cosas, ¿no? Por aquí Ángel Domínguez em, Espinosa dice saludos. Y bueno, me gustaría que ahora nos pudiera hablar un poco de de ese descubrimiento que se hace desde las voces masculinas en torno a lo que em, se puede y debe cambiar, no solo, como bien dice, en el mundo poético, sino en general. ¿Cómo percibe usted que los hombres están modificando su manera de actuar en el mundo y de tratar a los demás y en específico a las mujeres en un entorno de respeto dentro de ese mundo literario? Yo creo que sí hay muy buena parte, hay muy buenas soluciones que se han dado por parte del género masculino en cuanto a tratar de respetar espacios, por ejemplo, espacios públicos que se han cedido al trabajo de las mujeres. Por ejemplo, en las marchas ya hay como ese respeto, ¿no? Que si es una marcha de mujeres para mujeres, entonces ahí los hombres tendemos a no entorpecer la labor de las mujeres. Creo que, por ejemplo, ahí, este es un ejemplo muy escueto, pero en el campo de la literatura, pues hay muchas, pues no sé si serían como tendencias y también como muchas formas de manifestarse y de actuar por parte de los artistas varones. eh, Hay unos que tal vez toman en cuenta el trabajo de la mujer, respetan el trabajo de la mujer, pero que todavía hasta el día de hoy hay todavía problemas en el sentido de no respetar. O sea, como también hay una parte que se ha ganado, también hay una parte que se ha ido pues rezagando, olvidando, se sigue manteniendo un poco esta imagen, pues esta imagen como muy palpable en cuanto a una conducta machista dentro de la literatura. Entonces eso lo vemos así hoy en día. Entonces creo que nos toca a nosotros en este pleno siglo XXI tratar de cambiar un poco las direcciones hacia cómo nos vamos a enfocar, tratando más o menos de resolver sobre todo las problemáticas que se tuvieron en la década de los 50, por ejemplo, en el que el trabajo de la mujer todavía era menos, menos tomado en cuenta, ¿no?
Entonces hoy en día sí hay como una especie de armonía, pero también no hay que negar que se viven tiempos de contrastes, todavía en cuanto a ideologías entre los géneros, ¿no? Entonces eso es todavía un trabajo que se tiene que hacer desde, pues desde la raíz, tratando de modificar un poco. Ahí vamos otra vez con el caso de la conciencia, con esta conciencia que tenemos que cambiar respecto a no solo a tomar en cuenta la participación de la mujer en ciertos ámbitos, sino en general. O sea, porque el trabajo de la mujer ha sido relevante desde la política, lo económico, lo literario, lo artístico. Entonces, es hoy en día trabajo para los hombres, para los varones, poder respetar y también valorar el trabajo que se hace con las mujeres. ¿Qué le parece si nos comparte un poema de su autoría para que vayamos entrando en materia de lo que hoy podremos conocer de usted, de esa esencia que busca transmitir a través de sus poemas y de el mensaje que busca dejar en sus lectores y escuchas? Bueno, este es un primer poema bueno, este primer poema que voy a leer es parte de un primer libro que yo publiqué en 2018, que se tituló Signos de Espera. Entonces, forma parte de esta serie que se llama Signos Poemas. Y dice así: Signos Poemas. Anochecimos, me hice galápago y te hiciste quimera. Te inventaste y reinventamos todos los ciclos que nos acercaban uno a otro. Separada del orbe, adulé la ausencia, otros nombres balbucidos, otras ciudades levantadas a distancias del mar. En el fragor de la noche, un reptil me señala, destina un lapso en las sienes, repta mi aire, infringe la incertidumbre. En la punta de su lengua me devuelve la noche. El mar de roces clandestinos me regresa tus olas, botones, aureolas, abocanadas aún, y descifrarte. Entonces, un pequeño poema no tan extenso, pero que bueno, es temáticamente un poco separado de muchas de las fijaciones que tengo en cuanto a lo social, porque bueno, es también otra de las partes que se cultiva, ¿no? Cuando se escribe poesía. No solamente nos inclinamos hacia algo en concreto, sino que también pues representamos o expresamos nuestro mundo interior. Exacto, precisamente la poesía toma distintas vertientes y creo que es nuestra labor como poetas precisamente buscar todas estas voces que viven en nosotros y explorar todos sus matices. Ahora, desde su experiencia como veracruzano, ¿de qué manera impacta y trasciende en su obra? ¿Cómo se ve presente Veracruz? ¿Qué refleja, qué considera usted que refleja de este hermoso estado a través de sus versos? Bueno, pues haciendo como un pequeño reflexión, un poco de estudio al respecto, considero que sí, que refleja bastante, ¿no? Sobre todo los poemas primerizos, ¿no? Llamándolo así, ¿no? Con esta etiqueta de primerizos, todo lo que yo escribí cuando viví en Veracruz, que fue entre los años 90, más o menos, todos los 90, eh, pues hay un replanteamiento hacia lo que uno vive como contexto geográfico, es decir, la tierra, el contexto, pues, el climático, tal vez, la cuestión del clima, la cuestión del paisaje, del mar, todo eso que está como, son como las imágenes que se presentan cuando uno va a Veracruz, ¿no? Yo afortunadamente nací en un lugar que es costa, que es el norte de Veracruz, que es Tuxpan, Veracruz, y que prácticamente me impregné desde muy niño de de todo ese regionalismo, ¿no? Las formas de hablar, las formas de comer, los platillos, el paisaje veracruzano.
Eso, aunado un poco a que muy joven cambié de aires y me fui a Jalapa a estudiar en la Universidad Veracruzana, y ahí pues también hay un choque cultural en el sentido que Jalapa, por ejemplo, es otra ciudad, no es costa, es una ciudad más como cosmopolita, en el sentido de que hay todo el desarrollo cultural que se teje en Veracruz, en el estado de Veracruz, pues viene de Jalapa, Veracruz, que cuenta con las instituciones, que cuenta con la universidad, y que pues ahí cuando uno conoce esta ciudad, conoce el universo, porque es de venir de un pequeño poblado como lo es Tuxpan, a irte a vivir a otro lugar como es Jalapa, pues cambia radicalmente. Entonces eso también yo lo veo en mi trabajo, cómo fue cambiando, cómo también la idea de la ciudad, la idea de vivir en una ciudad mucho más grande, con mayor desarrollo, está también, forma parte dentro de la obra poética. Y el otro descubrimiento es cuando yo ya bueno, busqué una ciudad más grande como es la Ciudad de México y específicamente Ecatepec, eso fue ya en el 2009, pues eso también fue otro choque cultural en el sentido de que pues sí, la proyección de una Jalapa a una Ciudad de México en cuanto a la magnitud, pues es la Ciudad de México el lugar donde se suscita todo, ¿no? Todos los hallazgos, todos los asombros que una persona puede tener y que pueden estar también en la poesía es producto de haber cambiado de aires, pues por muchos años, ¿no? Hay veces que dicen, no es lo mismo cuando estás en el centro que cuando estás en las periferias. Hay menos oportunidades. ¿Cómo usted podría, qué podría aconsejarles más bien a quienes viven en las periferias para que tengan em, esa oportunidad que a lo mejor no han hallado o crearse esa oportunidad de generar estos espacios importantes aún siendo de periferias? ¿Qué les diría? Pues sí, yo pienso que donde quiera que haya interés, va a haber como un desarrollo personal. No importa si estás en la periferia o no importa si estás en el centro. Pero en mi caso particular, hay como siempre tuve el interés de poder salir. Y siempre realmente desde los 80 yo creo que tuve mucha intención y sobre todo ganas de venir a vivir a una ciudad grande como es la Ciudad de México. Entonces, antes incluso de ir a Jalapa, pues conocí la Ciudad de México por parte por un hermano. Entonces, me asombra esa idea de poder estar en un lugar que tenga mucho desarrollo. Yo siento que incluso cuando viví en Jalapa o cuando viví en Tuxpan, eh, tuve mucho interés por hacer las cosas. No importa lo poquito que se hacía o la poca cultura que había, por ejemplo, en Tuxpan. A pesar de eso, creo que me moví o hice las cosas que yo quise hacer en cuanto, por ejemplo, publicar o ir a periódicos, encontrar un lugar donde publicar. Antes, en los 90, pues no había redes sociales, no había páginas, no había blogs, no había nada de eso. Uno tenía que buscar las cosas de manera directa yendo a las oficinas de los periódicos a buscar. Y, por ejemplo, ese en mi caso fue una experiencia muy interesante porque me acuerdo que ni siquiera tenía 18 años cuando fui a los primeros periódicos a dejar mis poemas. Y la alegría luego que se siente al descubrir que ya te han publicado y que ya están ahí, pues, compartiendo tus trabajos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las personas se pueden desarrollar, los poetas, los artistas se pueden desarrollar en cualquier ciudad, pero sí tiene que haber también como una disposición, como un interés más allá de lo primigenio para poder saltar barreras, ¿no? O sea, por ejemplo, que también estuve en Ecatepec, por ejemplo, ahí
buscas la Ciudad de México para poder hacer recitales o para poder ir a compartir trabajos tus, con tus similares a ti, ¿no? Poetas, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra posibilidad, ¿no? Y entonces, bueno, en mi caso, el desarrollo ha sido también lento, lo he sentido yo lento, voy a paso lento, todavía siento yo que voy, ¿no? Y que no tengo ninguna presencia, pero que no, pues no busco yo esa presencia, sino busco manifestar y expresar lo que quiero por medio de la pintura, por medio de la poesía, y y sobre todo dejar un interés en el espectador o en el oyente y dejar una sensibilidad o despertarles algo, despertarles una imagen. Con eso yo me siento totalmente bien pagado. Ahora sí que es paso lento, pero seguro y firme. Ahí va poco a poquito, como todos perseverando y poniendo el granito de arena, como bien decía al principio, poco a poco, sin desesperar. Em, Me gustaría que ahora nos hablara de su ejercicio como docente. Actualmente ya la docencia ha mejorado bastante, pero sigue habiendo retos que se tienen que enfrentar. Porque las generaciones pues van cambiando, van surgiendo nuevas necesidades y va existiendo una exigencia de no quedarse con lo tradicional, sino probar nuevas formas de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, ¿qué nos podría comentar al respecto? ¿Cuáles son los retos, dificultades que ha hallado como docente, en su caso en artes y diseño? ¿Y cuáles son las satisfacciones que le ha dejado el, el poder compartir lo que sabe y poder transmitir esa ansia de conocimiento a sus estudiantes? Pues para mí ha sido toda una experiencia entrar en la docencia y ha sido un reto, porque sí, debo aceptar, por ejemplo, que, como, que no fui formado como un docente. No es lo mismo una persona que estudió en una normal, que tiene una educación pedagógica, a una persona que estudió una carrera diferente, letras incluso, por ejemplo, los que estudian letras no estudian docencia, pero las circunstancias de la vida, y así es para muchos profesionales, profesionistas, nos nos hemos dejado alimentar por esta actividad que es la docencia, que es una actividad muy noble, que es una actividad que necesita muchos sacrificios, que la debemos asumir con mucho profesionalismo y que implica un reto. Entonces, bueno, yo he tenido que aprender y justamente aprender de mis alumnos y de mis compañeros de trabajo durante pues todos estos años, desde 2002 hasta la fecha. Y ha sido también como una labor interrumpida en algunos casos y luego vuelta a retomar, ¿no? Por ejemplo, en el 2002 a 2009 fue una etapa muy interesante de trabajo, tanto en Chiapas como en el Estado de México, dando clases de arte a alumnos. Y una de las cosas más satisfactorias que he tenido es precisamente el hecho de acompañar al alumno. Ya no ser esa figura, pues así como mítica del maestro que se sienta en un escritorio y que con una reglita empieza a enseñar y a escribir con un gis. O sea, ya es otra cuestión, ¿no? Porque ahí la posibilidad es hacerte amigo de los propios alumnos y ir de la mano con ellos, incluso aprender con ellos. Cuando existe esa posibilidad, yo creo que hay más apertura de ganancia en cuanto a trabajo, es decir, ganas bastante en cuanto a que los alumnos aprendan, se interesen por el arte y a tener toda una imagen pues acartonada, cuadrada del docente que solamente va, enseña, califica y emite una opinión sobre los trabajos. Creo que los tiempos han cambiado y eso pues ha interferido en nuestros trabajos como docentes, ¿no? Eh,
Hubiera sido diferente si hoy en día están ya en boga las carreras que son, por ejemplo, docencia en artes o pedagogía de las artes, ya hay creo que licenciaturas, pero en los tiempos en los que yo estudié, era solamente una carrera de arte y de ahí tú tenías que aprender. Y también por otro lado siento yo que la vocación pues, también es muy importante. La vocación yo la siento desde muy pequeño. Enseñar para mí ha sido muy importante en mi vida porque vengo de mi mamá, que ella es maestra de primaria y casi todos mis hermanos son maestros de primaria. Entonces yo me acuerdo cuando un niño enseñaba a mi hermano menor a escribir y a hacer máscaras o a dibujar. Y entonces yo ahí me acuerdo que había como esa, que es como un don, un talento, ¿no? Es como un interés que tienes tú y que por medio de eso se empieza a ver, ¿no? Ya de más grande, pues sí, quedó o se mostró esa posibilidad de hacerlo de manera profesional y pues lo tomé. Hoy en día comparto talleres o tengo el interés de ofrecer talleres de creación plástica, pero sin ninguna etiqueta, así no es pintura, no es ilustración, no es dibujo, sino más bien son como acompañamientos o asesorías personalizadas a personas que quieran aprender, no precisamente una técnica, sino más bien una expresión, porque más allá de una técnica es una expresión, que nos tenemos que cuando la expresión es más grande, yo creo que es más importante que dominar una técnica. Claro que sí hay escuelas especializadas donde puedan aprender técnicas, así como también en la literatura, se puede enseñar a aprender técnicas especializadas, pero en mi propio criterio yo creo que es muy importante eh, fundamentarse en la expresión artística. No importa si es visual, si es plástica, si es escrita, si es oral, o es simplemente que sea como un campo de expansión de ideas por parte del docente y por parte también del, del alumno. En cuanto a este taller que imparte, estos talleres que imparte de creación plástica, ¿cómo pueden inscribirse? ¿Quiénes? ¿Depende de la edad o no importa la edad? ¿Cada cuándo se lleva a cabo? ¿En qué horarios? ¿En dónde? ¿Es virtual? ¿Es presencial? Pues a raíz de la pandemia, 2020-2021, tuve pues, la necesidad y la iniciativa de poder abrir talleres en línea. Y de hecho la invitación está abierta, es permanente y lo pueden encontrar en mi página de Facebook. Ahí está la invitación a que se puedan inscribir a clases personalizadas de creación plástica. Y he tenido alumnos que pues ahora sí que han dado respuesta y así como tallerista también han sido pues también clases, han sido clases virtuales, pero también presenciales. Y lo vengo haciendo desde ya hace muchos años, independientemente de la labor docente. En instituciones también existe esa posibilidad de que puedan aprender por cuenta propia. Entonces la invitación es pues a que si hay algún interés por aprender como esa expresión plástica, a que tal vez tengan esa duda de que si aquello es lo que realmente quieren, a despertar ese talento, esa vocación, pues yo creo que podemos empezar, o sea, la invitación está abierta a que se integren personas de cualquier edad, personas que tengan esa curiosidad por aprender la expresión plástica, ya sea cuestiones de pintura, de dibujo, o tal vez técnicas muy específicas que puedan tal vez seguir puliendo, ¿no? Em, con respecto a los primeros poemas que escribió, ¿tendrá uno a la mano de los que llevó a los periódicos literal y tuvo la fortuna de verlos allí seleccionados y publicados? Fíjate que sí, del primer libro que yo publiqué en el 2018, este, salieron poemas de etapas
Chiapas incluso que van como del 94 a, a 2018, o sea, 2017, 2018 en que cerré un poco la edición. Y hay uno en particular que se llama Rumor que se va, que este se publicó no precisamente en un diario de Tuxpan, pero sí en un periódico de Guadalajara, Jalisco, ya después de que yo retomé esta labor, porque debo decirte que yo empecé a escribir como por el 91, 90, 91, y después al inscribirme a la Escuela de Artes Plásticas yo lo dejé, porque me motivó tanto la pintura que yo dejé esta labor, ya no me daba tiempo, pero seguía escribiendo en algunos cuadernos. Entonces fue hasta 2005 que volví yo a retomar y me inscribí a un taller. Esto ya fue en Chiapas. Entonces Chiapas es también una tierra muy querida por mí, por el sentido de haber sido el lugar en donde volví a retomar mi labor como escritor de poesía. Y este precisamente es un poema que lo escribí como entre el 96 y 97, pero se publicó hasta 2006 en un periódico que se llama La Manzana, Culturas sin Fronteras de Guadalajara, Jalisco, y que se titula Rumor que se va. El aleteo de la noche se lleva este rumor de súplica húmeda. Mi voz es ruido no emitido, sigue durmiendo bajo efectos de la lluvia. Mi voz, una lanza arrinconada, bolsa comprimida en la garganta, con los ojos dispuestos en la estrechez de tus caderas, gasto lo que sobra del recuerdo lejano. Y bueno, ahí está. Muchas gracias, maestro Víctor, por habernos compartido este poema. Y me gustaría que ahora nos hablara del proceso creativo que emprende para cada poema. Cada uno requiere diferente técnica o de todo lo que ha aprendido, por ejemplo, en escritura creativa del claustro de Sor Juana, ¿qué le aportó ese taller, ese diplomado? Este diploma. Em, ¿Cómo pone en práctica todo lo que ha tenido en su trayectoria literaria poética dentro de cada uno de los poemas que ha ido creando a lo largo del tiempo? Pues bien, yo también podría reflexionar en el que lo que más tengo yo es indisciplina. Entonces ahí podría cambiar esa mentalidad diciendo que sí, los diplomados a mí me ayudaron mucho a despertar la disciplina. Antes de ello, pues sí escribía así como un hobby, como de que una persona que escribe y que necesita desahogarse. Pero los diplomados, ya concretamente el de 2009, que lo tomé en 2009, 2010, el de escritura creativa del claustro de Sor Juana, me ayudó mucho precisamente a ser muy insistente y que a pesar de los años de que yo llevo ya solamente 2 publicaciones, o sea, eso tal vez quiera decir de que falta mucho trabajo, ¿no? Pero poemas hay, o sea, yo escribo todo el tiempo, y entonces ahí es donde yo digo que lo que me cambió el diplomado fue a insistir y a ser como más disciplinado. No importa si no lo publico. O sea, queda ahí en un archivo, queda ahí en una memoria y que constantemente estoy yo checándolas antes de llevarlo a publicar. Entonces, hago yo el ejercicio del taller y lo hago para mí. O sea, y me he metido a muchos talleres. He estado con grandes maestros, que reconozco mucho el trabajo de los maestros del diplomado, porque aparte de eso tuve el diplomado de creación literaria en el Centro Cultural Villarrutia, y ahí también fue otra experiencia de trabajar, ahora sí que pues con más presión, ¿no? Pero yo creo que el resultado que yo tengo ahora me ha dejado contento, a pesar de que yo llevo un libro y una plaqueta, este, y que, y que pues ahorita me espera otra cosa, o sea, porque he estado trabajando para poder publicar algún otro libro, y yo pienso que tal vez este año se pueda dar, si no va a ser el próximo año. También no estoy peleado mucho con los tiempos en los que se dé. Eh,
llegará un momento en el que será el tiempo en el que pueda yo publicar o mostrar el trabajo. Pero creo que principalmente lo que yo me llevo de toda la experiencia de los diplomados es el hecho de conocer gente similar a ti, o sea, los compañeros, los maestros, el tener como esta, pues este interés en descubrir y redescubrir otras voces, porque es precisamente cuando uno entra a estos diplomados, uno se encuentra con todo tipo de visiones y panoramas literarios, ¿no? Hay quienes te enseñan desde la postura académica, tajante o técnica, y hay quienes te enseñan tal vez de una postura tal vez más libre. Entonces recuerdo mucho a maestros como Ana Clavel, que realmente me enseñó bastante a tratar de controlar un poco pues este trazo, ¿no? Como es como un trazo a la hora de escribir cuentos. No soy un escritor de cuentos, pero sí de poesía. Y entonces ahí es donde entra un poco toda esta tergiversación o esta comunicación entre géneros, como el cuento, el haber tallereado cuento, también te deja algo en la poesía, o como de hacer poemas o tener maestros de ensayo, también te transmiten algo para la poesía. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de cómo los maestros también pues, me inculcaron o me mostraron como herramientas de trabajo con las cuales yo me he hecho un poco más fuerte. Dos herramientas de trabajo poético que pueden ayudar a quienes quieren dedicarse a la poesía, maestro Víctor. ¿Cuáles podría mencionarnos? Pues escribir, ahí había un maestro que nos decía, pues simplemente escriban, solamente escriban. Así hay como una técnica que es como esta técnica automotiva, como del estilo de los surrealistas, pero ya después se viene la hora de revisar el poema o de revisar el texto y empezar a quitar, a podar un poco la, la este, el exceso, poder cortar, poder darle los cortes y los efectos que uno quiere, tal vez como una pintura, ¿no? Porque una pintura de primera mano o de primera instancia no se da, o sea, tal vez los impresionistas, o sea, los impresionistas pintan y sus pinceladas son muy espontáneas, trazos espontáneos, y ocurre lo mismo con el poema, ¿no? De repente escribes, pero después viene una segunda etapa que es la reflexión y empezar a trabajar ya en cuanto a la calidad, al efecto que tú quieres lograr en el poema. Entonces, esta sería una técnica, ¿no? La técnica automotiva que muchos de los escritores pues saben, la reconocen, lo practican. Y la otra, pues, otra de las técnicas que he aprendido y que también lo vi como con María Baranda, con con Hernán Bravo Varela, escribir, por ejemplo, con cuestiones de imágenes, tener imágenes y no importa qué es lo que sea, ¿no? Que sea una pintura, una fotografía, un cromo, lo que sea. Y eso también lo he aprendido de, de Sergio Ernesto Ríos, que es un poeta del Estado de México, con el cual tuve yo un taller que fue el de la revista Grafógrafos. Entonces ahí esa también fue otra experiencia posterior a los diplomados, porque pues, ya no formó parte de ningún diplomado, sino de un taller libre, y del cual pues esto cultivamos esta parte o esta faceta de trabajar con imágenes de artistas, con imágenes de pintores, fotógrafos, dibujantes, y tener toda como toda una educación visual por medio de la imagen, ¿no? Aprender a adentrarte a mundos ajenos por medio de la imagen. Es decir, qué es lo que uno ve en una fotografía del siglo XIX o una pintura de algún autor contemporáneo y ver qué es lo que hay ahí. Tal vez sea algo similar a lo que encontró el autor original o tal vez sea
una imagen diferente, ¿no? Entonces, esas serían como las dos técnicas, por decirlo así, aunque tal vez hay muchas, ¿no? Pero muy buenas esas dos técnicas. Y bueno, el tiempo se nos va volando, maestro Víctor, pero no me quiero ir sin que antes nos hable brevemente de su plaquette, El sello de la tinta, publicado en 2022. ¿Qué representó para usted este proyecto de edición independiente? ¿Por qué hacerlo tipo plaquette? ¿Y qué busca ofrecer al lector a través de esta? ¿Qué van a encontrar allí de diferente con respecto a otros trabajos poéticos? Bueno, lo de la plaquette es como, más bien como una especie de, pues, poderlo verlo así, tal vez como un resumen, es un cuerpo mayor de obra, es el original. Pero respondiendo a una convocatoria que me hicieron llegar, o que me invitaron, un escritor de Poza Rica, Veracruz, a difundir el trabajo a través de una plaquette, fue que pudo ser posible este trabajo. Entonces ahí tuvimos que, bueno, más bien yo tuve que, que hacer una especie de selección para poder como sintetizar, ¿no?, el concepto de este trabajo que se llama El sello de la tinta, que en realidad son como 50 páginas la obra original, que es como el libro original. Pero en la plaquette pues solamente se puse los que más se apegaban un poco a la idea de difundirlo a través de una plaquette. O sea, una plaquette es un término italiano, tengo entendido, o francés, que es folleto, que es como para difundir obras mayores, pero que por cuestiones de edición, por cuestiones tal vez de económicas, se tienen que ir al formato de folleto, de plaquette, ¿no? Entonces, para hacerlo tal vez como más práctico, ¿no? Entonces, bueno, la experiencia que me deja esto es de que, bueno, es un trabajo que se muestra por medio de una plaquette, pero que en realidad es un cuerpo mayor, o sea, tiene un cuerpo mayor de obra de más páginas, ¿no? Y que tal vez en algún momento, cuando haya una mejor oportunidad, se pueda hacer. Esta parte del sello de la tinta es como una reflexión un poco hacia al concepto de la naturaleza, un poco tomando en cuenta del contexto en el que yo soy y en el que nací, y es también como la idea de representar a través de los poemas pequeñas improntas de lo que acontece en el mundo real. Es decir, pequeñas improntas serían como, pues, como pequeñas imágenes de cosas que suceden en la naturaleza, una corriente, el viento, el mar, cuestiones así muy, muy este, pasadas a veces desapercibidas, ¿no? Y que por medio de la poesía pueden concretarse y pueden ser representadas a través de la propia palabra y de la letra escrita. ¿Nos puede compartir un poco de esta plaqueta, tanto para verlo como para escucharlo? Bueno, la plaquette no la tengo físicamente, se hicieron 100 ejemplares Ok. y, y el editor, bueno, se quedó con algunas, yo me quedé con otras, pero ahorita no tengo a la mano. Ok. Pero Sí, no hay problema. uno de los poemas que está ahí se llama Sello Vegetal, no sé si lo puedo leer brevemente. Sello Vegetal. En hospedar la imagen me sumerjo, palpito en el trance de líquenes que en el recorrido a la cima han marcado un sello vegetal en los brazos del árbol, un tatuaje como sello de musgo. La tierra tiene por centro un corazón perforado. La humedad entró, sembró semillas que retornaron la vida de la flor seca en su abandono. Mira, es una alfombra que recibe hojas sueltas, caídas, como salpicadas de una tinta fresca desde arriba. Quien deja escurrir la lluvia desde una altura desmedida, granizada de colores que matizan el césped como un cuadro iluminado, acción de pintadera en la hoja
acción de transpirar en la pintura. Bellísimo. Un muy buen cierre, maestro Víctor. Le agradecemos infinitamente que haya aceptado esta cordial invitación, que esté promoviendo la poesía y el amor por el arte a través de esos distintos proyectos que tiene, que siga vivo y por muchos años más el encuentro de escritores en resistencia y que siga habiendo esa apertura para escuchar esas voces, para visibilizar, pero no solo eso, sino también para encaminarnos hacia ir modificando como sociedad, de modo que sea más justa, más equitativa, más igualitaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana, por la invitación y pues exhortándote a que sigas también en tu compromiso y en tu gusto de hacer este trabajo de difusión y de hacer posible que la poesía exista, ¿no? Hacer posible que la literatura exista. Muchas felicidades también a ti también y agradecimientos. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido, por su fina atención, por su tiempo, que sigan disfrutando de este maravilloso fin de semana y nos vemos en próximas tertulias literarias y poéticas. Hasta la próxima.